Queridas hermanas, hermanos, llegó el momento de estudiar. Emocionémonos porque hoy hay banquete bíblico, hermanos, como todos los sábados, que el Señor nos bendice tanto. Estaba tan emocionado que le dije a mi amor, siga mi amor, que yo estoy con lágrimas de felicidad, sonándome. Bueno, ay, bendito sea el Señor que podamos experimentar esta justificación por la fe, que haya muchos que la experimenten, hermanos. Estas lágrimas son de gozo, de limpieza. Aún nos falta, pero el Señor sigue limpiando, hermanos. No nos desanimemos, ni porque nos veamos más sucios. Aleluya, porque el Señor Jesús está limpiando. Quebrantémonos ante Él, por favor. No resistamos quebrantarnos en llanto, clamor, porque Él quiere que reconozcamos nuestro pecado y seamos limpios, verdaderamente limpios. Hermanos, el Señor ha tenido a bien estudiar la quinta trompeta y para hoy tenemos ese hermoso banquete bíblico de la quinta trompeta. Vamos a estudiarlo versículo por versículo para honra y gloria del Señor. Bueno, listos a participar, hermanos, en las partes donde podamos participar. Este es el momento ahí sí de preguntarle al Señor, sí, de cuestionarnos con Él, de todo lo que vayamos viendo. Probable yo tenga aquí algunos comentarios, queridos hermanos, pero otra cosa son los que pueda poner en su corazón el Señor, que sea el Señor el que nos enseñe. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe. Señor Jesucristo, vamos a abrir tu palabra, pero no queremos abrirla en vano, Señor Jesús. Queremos abrirla con responsabilidad. Y por tanto te ruego, por favor, que tomes a este tu siervo a tu voluntad y nos puedas enseñar, Señor Jesús. Por favor, que nuestra mente, Señor, pueda captar esas impresiones que tú quieres colocar hoy en nosotros, que podamos, Señor Jesús, razonar contigo, cuestionarnos contigo, preguntarnos contigo, Señor, y no con otro espíritu. Este momento, Señor, en tu nombre poderoso y santo, ruego para que se vayan todo espíritu maligno, Señor, de cada uno de nuestros hogares, que nos vayan a entorpecer el estudio. Tanto los hermanos de YouTube que se han acercado con corazón sincero, como los hermanos que estamos aquí en la sala de Zoom. Señor, ruego por todos nosotros para que seamos salvaguardados de esos espíritus de orgullo, esos espíritus de egoísmo, de celos, de envidia. Que se vayan, Señor, sean amonestados, Jesús. Bendito Salvador, Rey eterno, quedamos en tus manos para que tú nos enseñes, Señor. Y en el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, queridas hermanas, cojan por favor, su cuadernito, sus apuntes, su Biblia, hermanos, listos a leer, a participar. No importa que nos equivoquemos, acá no venimos a hacer competencias de quién responde más preguntas acertadas o quién se equivoca menos, no, eso no es la idea. Aquí vamos a participar. Quinta trompeta, hermanos, vamos entonces a leer la palabra, en el orden que yo los vea aquí en Zoom, para que nos ayuden, se alista, por favor, mamá, para leer el primer versículo que está en Apocalipsis 8:13. ¿Listo? Apocalipsis 8:13. Recuerden que aquí traemos otras versiones para que comparemos las Biblias. Ustedes allí con su Biblia en casita. Vamos a leer entonces Apocalipsis 8:13, mamá, por favor. Dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio de los cielos diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Bueno, tres ayes, ¿no? Dice acá. Tres ayes, sí. Ok. Bueno, dice acá en otras versiones que hoy volará un águila. Interesante. En unas versiones dice ángel, en otras versiones dice águila. Y resulta que el águila aparece varias veces en la escritura, ¿sí? Y el águila es un símbolo, pero también es una especie de ángel, hermanos. Se refiere a una especie de ángel. No sé si alguien sepa qué tipo de ángel es un águila. Representa un águila. Si alguien sabe, puede decirlo. Un águila en la Biblia. Los llevé como con alas de águila, dice el Señor por allá en Éxodo 19. A la mujer le dio las dos alas de la gran águila para llevarla al desierto en Apocalipsis 12. Por ahí en Isaías hay un texto que el Señor nos renueva como águilas. O sea, la águila siempre ha tenido un símbolo
positivo. Y si ustedes, el Señor les da un sueño con un águila, pues es un sueño positivo, ¿sí? Y acá en Apocalipsis hay también un ser que tiene un rostro de águila. ¿Alguien se acuerda? Bueno, ese ser, creo que no nos acordamos, ese ser es un querubín. Lo encontramos en Apocalipsis 4. Hay 4 querubines en el trono de Dios. Uno tiene rostro de león, otro tiene rostro de becerro, otro tiene rostro de hombre y otro tiene rostro de águila. Entonces, es un querubín. Es, es un ser muy poderoso que el Señor ha creado al mismo nivel del enemigo. O sea, es un querubín, ¿no? Entonces, dice acá que el que anuncia esto no es cualquier ángel, es un querubín. Es el mismo que está en el trono de Dios de Apocalipsis 4. Y está en forma de águila, este querubín, va a decir a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, hermanos! Esto es un toque de alarma, ¿sí? Pero también ese ay es un toque de aflicción, hermanos, de aflicción, ¿sí? Y dice acá que es una expresión de dolor, congoja o duelo, porque este querubín se conduele de los habitantes de la tierra. Este querubín siente que lo que va a venir, siente no, él sabe, él está delante del trono de Dios, él sabe que lo que va a venir, estos toques de trompeta son los más duros que la tierra va a tener que vivir. Son 3 toques durísimos, el quinto, el sexto y el séptimo, hermanos. Por algo el Señor nos ha mandado a estudiar estas últimas trompetas, y sobre todo la quinta y la sexta, que son donde más aflicción va a haber, más problemas, más confusión. Entonces, este querubín nos está diciendo de parte de Dios, hay que ponerle atención, mira, otra vez, ¿sí? Hay que ponerle atención a estas trompetas, hermanos. No quiere decir que a las otras no, sino que estas son las más trascendentales, porque aquí es donde el mundo cambia, aquí es donde vienen las guerras, aquí es donde viene mucha confusión, hermanos. Y la Biblia dedica más versículos a estas 3 últimas trompetas que a las anteriores, ¿sí? Prueba de ello es que hoy vamos a estudiar, por la gracia de Dios y si Él nos permite y si alcanzamos todo, 12 versículos, que es la quinta trompeta. Entonces, por favor, Apocalipsis 9 desde el versículo 1, esa es la quinta trompeta, ¿listo? Y pensar aquí si son 12 versículos, la quinta trompeta. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos, y vamos a iniciar con el versículo 1. Rápidamente sigue la hermana Carolina, por favor, sea lista, Apocalipsis 9:1, para empezar a leer esta maravillosa profecía. Hay mucho que aprender aquí, hermanos, esos 12 versículos son increíbles. Hermana. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder. Solo el 1, hermana. El 1, tranquilo. Vamos a ir despacio porque aquí hay que ir hilando despacito. Gracias, hermana Carolina. Muy bien. Entonces vamos con calma. La primera escena, sobre todo los primeros versículos, son claves para entender el resto, ¿sí? Entonces vamos a dedicar más tiempo a estos primeros versículos. Entonces aquí la escena es que hay una estrella, dice acá, que había caído del cielo a la tierra. Listo. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces aquí hay un elemento que es abismo, luego lo estudiaremos. Y lo primero que vamos a estudiar es esa estrella. ¿A qué se refiere esa estrella? ¿Sí? Entonces, en la Biblia, en el Apocalipsis o en la profecía, ¿qué simbolizan las estrellas, hermanos? A ver, estas preguntas sencillas que yo creo que sabemos. A ver, ¿qué simboliza la estrella? Ángel, Ángeles. Bien, bien. ¿Y ya? ¿Hay algún otro significado? ¿Solo ángeles? Tratemos de recordar en nuestra mente dónde aparecen estrellas en el Apocalipsis, así vamos. No es cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, la El estrella de anunciamiento. Belén, en realidad eran ángeles, ¿no?
que guiaron a Sí, a los sabios. sí, deseado. Toda la gente dice que eran ángeles. Era un ángel. ¿Solo entonces simboliza ángel o encuentran otro ejemplo? Si alguien encuentra otro ejemplo. Yo recuerdo, estoy buscando el versículo de Apocalipsis, cuando el Señor Jesús nos ponga las coronas, van a tener estrellas, ¿no? Que son las almas a las que uno, bueno, se salvaron porque el Señor lo utilizó a uno para darle el mensaje y es un alma que uno ganó para Cristo. Entonces, Ah, entonces no son solo ángeles, ya que tiene más significados. Sí, recuerden que en la Biblia hay más de un significado por cada símbolo. ¿M? Perdón, toma agua. Entonces, hermanos, por ejemplo, Apocalipsis 12, la mujer que tiene una corona y en su cabeza esa corona tiene ¿cuántas estrellas? Dos estrellas, naciones, ¿cierto? Otra vez, hermana Carolina, es que no le escuché. o sea, las estrellas también significan naciones, ¿puede ser? No tanto naciones, sino personas, Sí, los como santos. almas. Eso, el pueblo de Dios, porque esa mujer que tiene 2 estrellas representa a los 12 tribus de Israel, a los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Como personas, y representa también a los 12 apóstoles. El espíritu profecía dice que las estrellas representan a los ministros de Dios, a todos los que ministramos la palabra de Dios. Entonces, eh, las estrellas no solo son los ángeles, sino los ministros. Es decir, los ángeles también son ministros. En Hebreos 1 vemos que los ángeles también son ministros. Entonces, esos agentes celestiales no trabajan, digamos, desconectados de los agentes humanos. ¿Sí? Detrás de todo buen ministro fiel hay un ángel. No es por el, no, digamos, el ministro por sí mismo innatamente no tiene nada bueno. Todo lo bueno que tiene ese ministro fiel es porque hay un angelito detrás. ¿Sí? Trabajando con él, ¿sí? Y el ángel a su vez recibiendo instrucciones de Cristo. El cielo es una empresa impresionante, hermanos. Entonces, las estrellas nos quiere decir que el Señor tiene sus ministros tanto celestiales como humanos, ¿ok? Entonces son ministros de Dios. Por ejemplo, hay en Daniel 12, las estrellas brillarán, ¿sí? Hay un texto allí, ¿sí? El Señor me está poniendo esos textos ahí para ilustrarlo más. Daniel 12 dice allí que los santos resplandecerán como las estrellas que están en el cielo, dice ahí. Sí, el versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas es símbolo de justificación por la fe, hermano. No es cualquier ministro, no, ministros que estemos experimentando la justificación por la fe, ¿no? La verdadera, ¿sí? O sea, es muy amplio las estrellas, ¿ok? Entonces, las estrellas son instrumentos de Dios, ya sean del cielo o de la tierra, ¿sí? Y juntas están conectadas. Entonces, es para que el Señor nos está, digamos, ampliando el significado de las estrellas en el Apocalipsis, en la profecía y en la Biblia en general. Listo. Entonces hay una estrella, puede ser un instrumento divino o humano, o ambos, ¿sí? Que eso es lo que hay que pensar. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Más tardecito entramos al abismo, ¿sí? Porque si no, eh, nos vamos con calma para no correr con estos conceptos. Pero vamos entonces a estudiar la visión que tenían nuestros hermanos adventistas en la antigüedad. ¿Listo? Y también tratar de aplicarlas unas cosas a lo que está pasando hoy, con la ayuda del Señor. Bueno, lo primero, hermanos, la historia tiene que arrancar, y es muy lindo estudiar historia con la profecía, hermanos, porque uno entiende mucho más las verdaderas razones que si uno la estudia con las enciclopedias. Con las enciclopedias es algo denso y se hace, a veces hay cosas que no son correctas, ¿sí? Pero Dios que conoce los corazones, Él sí sabe cómo son las cosas. Entonces es bonito estudiar historia con Él porque la historia nos va a dar la llave para abrir el futuro, ¿sí? Por eso el Señor nos ha puesto a estudiar mucha historia, hermanos. Eh, tenemos que volvernos sí, expertos en historia, por lo menos la básica, hermanos, ¿sí? Por lo menos lo que toca la profecía. Entonces, año 395, el Imperio Romano se divide en dos.
Eso es un momento trascendental en la historia del Imperio Romano. ¿Ok? Se divide en dos partes. Aquí se empieza, digámoslo así, a fragmentar el Imperio Romano. Empieza a decaer. Ya no se puede mantener un imperio tan grande en un solo punto, con una sola administración, con un solo gobierno, y se tienen que dividir en dos. Entonces, en el año 395, Honorio y Arcadio se dividen en rey. Esos son los nombres de los dos emperadores que por primera vez existen, y de ahí para el resto de lo que queda del Imperio Romano, se divide en dos siempre. Siempre van a ser dos con dos capitales. El Imperio Romano de Occidente, a su izquierda, la parte verde, con capital Roma. El Imperio Romano de Oriente, la parte amarilla, con capital Constantinopla. ¿Ok? Entonces, ahí ven ustedes una línea divisoria y esa línea era la frontera entre los dos imperios. ¿Ok? Arcadio en el oriente y Honorio en el occidente. Empieza otra historia, otra etapa del Imperio Romano y por tanto otra etapa de la Iglesia del Señor. Porque queda pueblo del Señor tanto en el occidente como en el oriente. Entonces debemos pensar siempre eso. El pueblo del Señor está en estos dos lugares. De pronto nos hemos centrado mucho en occidente y es allí porque, claro, allí surge el papado y desde luego es muy, muy importante. Pero la Biblia también nos habla del Oriente y esa es la quinta trompeta. ¿Qué es lo que sucede en el Imperio Oriente y cómo impacta en el Occidente, hermanos? Y acá vamos a ver la misericordia de Dios, porque esto es de Dios, o sea, esta división Dios la pone, hermanos. Él es muy sabio en esto y aquí vamos a ver cómo es esa providencia divina. Entonces, este año es importante para que lo anotemos, año 395. Listo. Entonces hay un imperio en dos o dos en uno, ¿ok? Listo. Y vamos siguiendo acá en la historia y aparecen dos personajes, una pequeña dinastía llamada Cosroes, Cosroes I y Cosroes II. Tal vez estos nombres no son muy familiares, hermanos, pero vamos a conectarlos para que se vuelvan familiares. Hay un imperio que se diferencia de todos los demás. Es un imperio con el cual el Señor ha trabajado más que con los otros imperios. O sea, hace un imperio que el Señor ha usado como instrumento humano para llevar a cabo los planes del cielo. Es el imperio con el que más ha podido trabajar el Señor y hay personajes allí que probablemente los vamos a ver en el reino de los cielos, que aunque eran de origen pagano, terminaron reconociendo al Dios de los cielos. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir quién es ese imperio? ¿O no me puede decir? Nos comparte, por favor, cuál es ese imperio, si lo recordamos. A ver, ¿qué imperios hay? Babilonia, bueno, Siria, Babilonia, después de Babilonia, Medo-Persia, después de Medo-Persia, Grecia, después de Grecia, Roma. Esos han sido los imperios de Daniel, digámoslo así. ¿Ok? De todos esos imperios, ¿cuál creen ustedes que ha sido el imperio que más ha podido el Señor usar para ejecutar los planes del cielo y que han habido personajes que probablemente los vamos a ver en el reino de los cielos? ¿Cuál de esos imperios? Babilonia, yo creo. Bueno, hay una opinión. A ver, otra opinión. Para Sí, mí hay el otra. romano. Romano, hay otra opinión. A ver. Esto es bien interesante, hermanos, porque aquí parten muchas cosas. ¿No hay otra opinión? Bueno. Listo. Pues resulta, uno hace cuentas en la Biblia, ¿no? De cuáles son Bueno, los Tommy, imperios. perdón, Sí, señora. pero Sí, señora. también de medos y los persas también, ¿no? Ahí está Ciro. Ujú. Entonces, bueno, no sé cuál de los dos Ujú. al fin. Claro, claro. O sea, Dios ha tenido instrumentos de origen pagano, pero que han llegado al arrepentimiento, ¿sí? Vemos, por ejemplo, Nabucodonosor, el capítulo 4 de Nabucodonosor lo escribió él, y es una carta de arrepentimiento, de reconocimiento de su orgullo y cómo el Señor lo apabulló, por así decirlo, pero para salvarlo. Tenemos también, eso es Medo-Persia, perdón, eso es Babilonia. Y en Babilonia tenemos algún ejemplo más de algún rey que probablemente, por lo menos revelado, yo diría que no hay, No, ¿cierto? No hay. Nabucodonosor es uno. ¿Ibas a decir algo, no?
Sí, Nabucodonosor, yo iba a decir. Ese es el mismo, Daniel 4. Él es el autor de Daniel 4. ¿Sí? Y eso es algo que a veces, bueno, le choca a algunos, pero hermanos, es que la misericordia del Señor es impresionante y la salvación de Él es para todos. Y entonces vemos ahí que Daniel 4 lo escribió Nabucodonosor, eso no lo escribió, ni siquiera lo escribió Daniel. Eso es una carta que Nabucodonosor manda a todos los pueblos de Babilonia para reconocer al Dios de los cielos. La escribió él y la mandó él. ¿Sí? Y el Señor permitió que él escribiera un capítulo de la Biblia. Entonces miren hermanos, cómo es la salvación del Señor. Pero bueno, vamos al otro imperio. Siguió que Medo-Persia. ¿Cuántos allí podemos ver que el Señor usó para algún propósito de Medo-Persia? La hermana Patricia nombró uno. Sí, ese es Ciro. Ciro. Él fue el que primero emitió el decreto para que salieran de la ciudad de Babilonia y de las demás ciudades para ir a reconstruir a Jerusalén. El Señor le puso eso en el corazón. Y Ciro dio ofrenda para el templo. Ahí ustedes pueden ver en Esdras 7, Ciro dio de su plata, de su hacienda, dio para ofrendar al Señor. Y Ciro no se fue allá a imponer como quería el templo, como sí hicieron otros, ¿no? No, Ciro dijo, según la ley de Jehová, háganlo, ¿sí? O sea, según lo que él haya mandado. Él allá no se metió a decir, no, lo que necesiten, nos avisan, les dio dinero, ¿sí? Pero aparte él dio su propia ofrenda al Dios de los cielos. Dice el Espíritu Profecía que él quedó muy impactado cuando vio la profecía de Isaías que habla de él. Que aunque no me conociste, yo te conozco. Esa es una profecía muy profunda y a él le movió el corazón. Encontramos a otro ejemplo en Medo-Persia de algún pagano que vemos que el Señor usó como instrumento. Vamos a Roma. En Roma, ¿quién pudo haber usado al Señor? Los emperadores romanos eran terribles, hermanos. A Constantino son. Cuidado, porque Constantino fue el que primero puso la ley dominical en el mundo. Sí. Aunque hubo libertad religiosa también, se toleró el cristianismo. Digamos que hay unos agentes de Dios, yo diría, ¿no? Hay unos agentes que Dios usa directamente, pero hay otras cosas que Él permite para que su pueblo tenga respiro, pero no necesariamente es un agente. Sí, entonces queda difícil para saber si Constantino sí o no, pero bueno, sí fue algo que el Señor permitió para que llegara cierta paz al Imperio Romano, es verdad, eso sí es verdad. De Roma, ¿quién más podemos? Eso es un ejercicio así como de reflexión. Si hay otro emperador romano que Dios haya podido usar, ¿sí? Pero ojo, porque sí, Constantino puso una ley dominical, yo no creo que eso venga de Dios. Todo lo contrario. Pero yo digo algo, Tommy, que esos agentes, sí, señora, de igual manera, en un comienzo Dios los usa para un propósito y luego ya, digamos, el objetivo es guardar siempre el pueblo de Dios, porque eso pasó con Artajerjes también, ¿no? Dios usó inclusive a la reina Esther y todos ellos, o sea, todo tiene, en este momento, y yo no estoy ni metiendo las manos, está usando a Donald Trump, pero no sé en qué va a terminar este señor. Claro, sí, muy importante, para guardar al pueblo de Dios. Eso es algo, una clave, ¿sí? Para guardar al pueblo. ¿Y Artajerjes de dónde era? Medo-Persia. Eso, Medo-Persia. Y el Cira nombró también otro, el de la reina Esther, ¿cómo se llamaba? El rey Asuero. Asuero, que en las enciclopedias se conoce como Jerjes. Sí, por eso. Si usted va a encontrar en Google Asuero, es difícil, o sea, lo va a encontrar bíblicamente, pero el histórico, el de la enciclopedia, Jerjes. ¿Ok? Y fíjate algo con Asuero, él también fue engañado, es que el enemigo trabaja engañando. O sea, él fue engañado. Inclusive, si uno mira la historia de Constantino, él tuvo una visión. ¿Quién le dio esa visión? Satanás. Así es. Tremendo esto, hermanos. Entonces, Asuero también. ¿Y Asuero de qué reino es? Entonces, Medo-Persia. Miren que vamos encontrando un patrón. ¿Sí? Asuero, Dios le permitió a la reina Esther. Sí, señora. Esto tiene que ver con los eventos internos y los eventos externos, o sea, todo lo que le pueda acontecer al pueblo, a la nación a la cual el Señor envía al pueblo,
pues Dios también usa porque tiene que preservar el pueblo. Satanás no quiere que haya pueblo al final, no quiere que se vindique el carácter de Dios ni la ley de Dios, ahí ganaría él, pero Dios también actúa. Amén, así es. Entonces, Darío, el rey Darío, que solo duró 2 añitos, que conoció a Daniel, ¿sí? Y quería mucho a Daniel, y también lo engañaron para asesinar a Daniel en el foso de los leones. ¿Ese Darío de qué imperio era? Medo-Persia. Hermanos, bueno, ahí vamos conociendo la historia, ¿sí ven, hermanos? Hay que conocer mucho cómo es que trabaja el Señor. Entonces, Darío, Artajerjes, Ciro, Asuero, todos ellos eran de Medo-Persia. Y ahí en Daniel 10 vemos que hay un ángel que va y le dice y reconforta a Darío. O sea, tuvo ese privilegio Darío, al parecer era un buen tipo y se le presenta un ángel para fortalecerlo por la guerra tan dura que estaban teniendo. Creo que iba a decir. Referente a lo que tú hablas de Constantino, pues él pudo haber promulgado la ley dominical, ¿verdad? Pero Asuero promulgó decreto de muerte para el pueblo de Dios también. A través de... Engañado. Claro, el tipo malo este que se llamaba Naaman. Naaman. Sí. Eso, entonces sí, hay un instigador, lo engaña. Pero bueno, gracias al Señor que Asuero también entra en razón, ¿no? Y usa una mujer del pueblo de Dios. El Señor le da espíritu de valentía porque presentarse al rey no era la voz sencilla. Y mira cómo terminan las cosas. Y bueno, hermanos, entonces ustedes ven ahí un patrón que, digámoslo así, que el imperio que más ha podido usar el Señor, o que más aliados ha tenido el Señor, por así decirlo, es Medo-Persia. Cuando el Señor Jesús viene por primera vez a esta tierra, ¿quiénes son los únicos que lo reciben? ¿Lo recibió su pueblo? Los Reyes Magos. Estaban allá los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos esperan. Exactamente. Ahora, ¿había del pueblo de Dios, sabían? Digamos, judíos, ¿habían allí recibiéndolo? Sus padres. No, Bueno, por parte de sus bueno, padres. sus papás sí. Sí, habían unos pastores, ¿no? Unos pastores que se les presentó unos ángeles, personas humildes. O sea, sí había un remanente, ¿sí? Había un remanente allí, personas humildes que por desconocimiento pues no sabían, porque imagínense, no tenían acceso a una Biblia como tenemos hoy en día, ¿sí? Y eso era labor de los líderes. Pero aún así, cuando el ángel los llamó, ellos hicieron caso y se fueron rápido a visitar al niño. Entonces sí había representación de un remanente. Pero quienes lo honraron, quienes le llevaron incienso, mirra y oro, y con ese oro María y José vivieron en Egipto. Y vivieron bien, para honrar y gloria al Señor, no les faltó nada. Esos reyes, que no eran reyes, sino dice la Biblia, sabios del oriente, eran medo-persas. Otra vez los persas, ¿ven? Y eran astrónomos. Y el Señor los usa y les pone la inquietud en el corazón. Ahí deseaba a todas las gentes de averiguar por ese Mesías que venía al mundo. Una labor que tenía que hacer su pueblo no lo hizo y ellos sí lo hicieron. Y como eran astrónomos, pues ellos miraban mucho las señales del cielo, sabían leer la astronomía. Y se dieron cuenta de las profecías. Y ahí fue como ellos empezaron a llegar allá al lugar donde el Señor los guió a través de ese ángel. Y otra vez, medo-persas, ¿ven? Pues hermanos, aquí salen de lo que quedó del imperio Medo-Persia, ¿sí? Porque el imperio Medo-Persia fue conquistado por Grecia, lo que quedó de toda esa dinastía, Ciro, Jerjes, Artajerjes, todos ellos, también quedó un remanente. Interesante. Y es aquí cuando aparece Cosroes, y esos son los medo-persas ya, digámoslo, modernos. Y el Señor usa estos Cosroes, uno es el abuelo, el otro es el nieto, Cosroes segundo es el nieto, para detener el avance del papado, hermanos, para limitar el avance del papado. Y otra vez el Señor usa a dos persas, en este caso, dos persas.
Entonces les presento a Cosroe I y Cosroe II. Esto en la historia se conoce como el Imperio Sasánida o Segundo Imperio Persa, ¿sí? Hay palabritas acá un poco, sí, un poco raras, hermanos, pero pues en las enciclopedias está así, en el libro de Urias Smith está así, porque es como para diferenciar las épocas. Porque si yo digo, ay, estos son del Imperio Persa, pues es que el Imperio Persa puede ser Ciro, Artajerjes, ¿sí? O sea, puede ser esa época, pero bueno, el Señor nos va enseñando y de pronto no es la intención llenarlos de palabras raras, sí, pero para que conozcamos que si algún momento nosotros buscamos en una enciclopedia, vamos a encontrar a Cosroes I y Cosroes II como el Imperio Sasánida, allí los vamos a encontrar. Es un corto imperio, ¿sí? Es como lo que queda del Imperio Persa, y el Señor los usa para detener el avance de el papado. Entonces recordemos aquí, miren lo que sucede acá en el mapa. Año 540, Cosroes I empieza a hacerle frente al Imperio Romano de Oriente, ¿ok? El Imperio Romano de Oriente. Y esto es muy importante porque en esta época el Papa recién se ha puesto sobre Roma, o sea, coincide, las fechas son exactas porque el Señor tiene planes aquí. El Papa se asienta sobre Roma, ya Roma está libre, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan en qué año el Papa empieza a reinar libremente en Roma? Que ya lo hemos dicho varias veces, hermanos. 538. Así es, muy bien, hermanos. 538, el Papa ya empieza a gobernar libremente en Roma. Y miren que en esa misma época, el Señor levanta a Cosroes para hacerle frente al Imperio Romano de Oriente. Tal es así que el papado tiene un límite, y ese límite es esta línea morada. De ahí no se puede pasar, ¿sí? Y en la parte gris, que es el Imperio Romano de Oriente, ¿ok? Hay mucho pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que aquí estaba Israel, en esta zona, aunque ya no existe como nación ahí, pero existe pueblo, hermanos. Y los que huyeron desde la destrucción de Jerusalén, ellos se fueron para diferentes regiones de todo el Imperio Romano de Oriente, porque ellos eran griegos, o sea, de cultura griega, de habla griega. Y unos se fueron a Turquía. Acá esto que estoy señalando, donde está Constantinopla, es Turquía, ¿sí? Acá esta región acá se llama Grecia, la Grecia actual de hoy en día. Por acá quedaba, acá lo que hoy en día queda Siria. Por acá quedaba Antioquía. Las iglesias de Corinto, de Filipos, los tesalonicenses, todos ellos son del Imperio Romano de Oriente, hermanos. Todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias son del Imperio Romano de Oriente, o sea que allí había mucho pueblo del Señor y ellos ya habían pasado por mucha guerra, mucha cosa, y el Señor dice, no, el papado va hasta acá, hasta esta línea, de ahí no se puede pasar. Eso es su territorio, está bien, se le va a reinar, pero el Señor en su infinita misericordia le pone freno. Y gloria a Dios por eso. ¿Ven cómo las fechas no son al azar? Entonces se levanta Cosroes y empieza a atacar allá, o sea, ponerle frente, hacen tratados de paz y todo esto. Bueno, allí está gobernando el señor Justiniano, que fue el mismo que le dio el trono al Papa en Roma. Justiniano gobierna en Constantinopla. ¿Ok? Y el Papa Vigilio es el que está gobernando en ese momento en Roma, con el total apoyo de Constantinopla. Y la idea era que el Papa gobernara todo esto. Esa era la idea. Pero no, dice el Señor, no sé, usted va hasta acá nomás. Y entonces a Justiniano, perdón, este es Justiniano, el de la fotico ahí, le toca pelear con Cosroes. Y Cosroes le pone su límite y lo pone a pagar tributo. ¿Ok? Entonces ahí vemos la mano de Dios, cómo actúa desde ese momento. Y así fue hasta la muerte de Cosroes I, y después entonces le toca al nieto. El nieto toma el trono de ese imperio sasánidas. Los sasánidas están controlando toda esta parte del imperio, de la parte oriental. No controlan totalmente el imperio romano de Oriente, solo le ponen límite,
le pone el límite. Y también mantienen ocupado a Justiniano con las guerras. Y el Papa pues no se puede meter ahí. Listo. Luego avanza el tiempo y en el año 628, ok, ya han pasado casi 70 años. Perdón, y llega, Esteban, ¿cómo se llama sí, el señor, el de Oriente? el El que Imperio tú Romano. pusiste, la fotico que tú pusiste y cómo se llama. El emperador se llama No, Justiniano. perdón, el de Occidente, el de Occidente. El Papa Vigilio. Ah, es Vigilio, gracias. Papa Vigilio. Ese fue el primer papa que reina. El que abre los 1260 años de reinado papal. Fue el primer papa que reina libre en Roma. ¿Ok? Libre en Roma. El que estrena el trono allá en Roma, el trono papal. Justiniano, el emperador del Imperio Romano de Oriente. Sí, bueno, repetir, pronto voy muy rápido. ¿Ok? Con su asiento en Constantinopla. La esposa de Justiniano fue el que puso al Papa. ¿Sí? Lo apoyó. Influyó en el esposo. ¿Sí? Ese patrón se ve mucho, ¿no? Las esposas influyendo para más en sus esposos. Pero así fue. Y la idea era que este Papa Vigilio pues se tomara todo el imperio. Pero no, el Señor dijo no. Hasta acá nomás. Y entonces levanta Cosroes, no hay fotos de Cosroes, solo hay monedas que quedan de la historia, entonces por eso traigo acá una moneda. Y ese rey Cosroes, pues, detiene el avance de Justiniano y los planes de Justiniano, ¿ok? Detiene todo eso. Lo pone a pagar tributo y empieza un mini imperio allí, el imperio Sasánida, que es el imperio chiquito de los Cosroes, ¿ok? Pronto el nombre es un poco raro, pero pues así es, Cosroes. Listo. Y avanza el tiempo, entonces le toca el turno a su nieto. Él no tenía hijos para heredar el trono y lo más cercano era su nieto. Llega Cosroes II y lo mismo. Cosroes II llega y su misma, digámoslo así, misión es detener el avance del Imperio Romano de Oriente, tenerlo controladito, que no crezca más. Con continuos ataques le toca con un tipo muy fiero que es el emperador Heraclio. Y ese sí es bien duro, un hueso duro de roer, hermanos. El pobre Cosroes II le toca duro con ese Heraclio. Y bueno, entonces siguen las guerras, pero desafortunadamente en el 628 asesinan a Cosroes II, el instrumento de Dios. El Señor lo permite, bueno. Ahí lo asesinan y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Ahí es cuando vamos a leer entonces qué dicen los hermanos de antaño en los libros. El libro de Urias Smith, vamos a leer el Daniel Apocalipsis en la página 472. ¿Okay? Aquí nos ayuda la hermana Lucy. Hermana Lucy, si nos ayuda, por favor. El pozo del abismo solo necesitaba una llave para abrirse, y esa llave fue la caída de Cosroes. Después de su total deterioro y pérdida del imperio, Cosroes fue asesinado en el año 628, y el año 629 es conocido por ser el año de la conquista de Arabia y la primera guerra de los maometanos contra el Imperio Romano de Oriente. Entonces, ¿cuál fue la llave para que se abriera el abismo? La caída de Cosroes. Exactamente. Por eso Cosroes es la estrella que cae del cielo a la tierra. Cae en tierra, era un instrumento de Dios, pero al caer él es como una llave que se abre, porque hay otros que están esperando su turno para el gobierno. Hay otros que están esperando su turno para entrar en la historia. ¿Ok? Ya vamos a hablar de eso. Pero el año 628 cae Cosroes, el instrumento de Dios, el persa, ¿sí? El descendiente de los Jerjes y todos ellos, de las dinastías de reyes persas, cae acá y ahí se acabó Persia, ¿sí? Como imperio. Y el año 629 es donde vienen los otros, los árabes. Los árabes están ahí cerquita, pero ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces es así como se cumple esta primera parte, el primer versículo de
el quinto ángel, la quinta trompeta, ¿sí? La estrella que había caído del cielo a la tierra era Cosroes. Se le dio la llave del pozo del abismo cuando murió. Mire cómo ellos razonaban e interpretaban la profecía. A mí esto me impresiona mucho. Sí, yo no tengo esa habilidad, pero es la forma como ellos razonaban. El Señor los llevó a razonar. El razonamiento no era propio de ellos, sino el Espíritu Santo que estaba en ellos. Les revela, hermanos, ¿sí? Entonces, este cumplimiento, aquí arranca la quinta trompeta. La quinta trompeta arranca con la caída de Cosroes II, ¿ok? El nieto de Cosroes I. Instrumento de Dios, cae a la tierra, es decir, muere en manos de Heraclio. Bueno, no, realmente no fue Heraclio, es que ya tenía muchos enemigos, ellos estaban muy debilitados, tanto Heraclio, pero eso sí, Heraclio, este tipo Heraclio, que hay que decirlo, Heraclio no salió con la suya, ¿sí? Él también quedó muy mal y muy debilitado, pero vamos a ver qué es lo que pasa ahora a continuación. Vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2. Entonces, ¿alguna pregunta del 1? Al entender el 1 y el 2, yo creo que ya es más directo el resto. Por eso, tal vez en esta mañana solo vamos a dedicarnos a los nuevos. Entonces, vamos. Cosroes segundo. Cosroes II, sí. No el primero. El primero salió vencedor, murió normalmente, pero el nieto ya no le fue tan bien, ¿sí? Y él muere. Bueno, entonces vamos al segundo. Mi amor, te toca a ti, por favor, si nos ayudas con Apocalipsis 9:2, lo pongo en pantalla, o si lo quieres leer de tu Biblia también, no hay problema. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bueno, ahora vamos con la ayuda del Señor a averiguar qué es esto. Tenemos que primero averiguar qué es el abismo, ¿ok? El abismo. Esta palabra aparece mucho en la escritura, el abismo. Y con la ayuda del Señor vamos a entender qué es el abismo. Algunos de nosotros ya sabemos qué es el abismo. Pero eso es algo bien interesante. Y vamos a leer unos versículos de apoyo porque esto nos trae una gran verdad para este tiempo. Vámonos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 30 al 31. Ahí está en pantalla. Lucas 8, 30 al 31. Allí vamos a encontrar también la expresión abismo. Y vamos a ver en esta historia de Jesús que todos conocemos del endemoniado gadareno, ¿qué es lo que le responde estos demonios a Jesús? ¿Ok? Bien interesante. Sigue la hermana Elcira si nos ayudas, hermanita Elcira, por favor. Lucas 8, 30 al 31. Me causa curiosidad porque precisamente porque este tema. Interesante. Y yo no estuve ahí. No. Lucas 8, 30 al 31 dice: Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Hay un cuadro negro ahí, no deja leer. Y ellos le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Hermana Elcira, explícanos, por favor. No, hazle, yo ya expliqué ayer, ahorita hazle tú. Bueno, me parece muy bien para que podamos avanzar. Entonces, el abismo es el lugar a donde se echan los demonios, los ángeles caídos que traspasan los límites que Dios les deja. O sea, los que se portan más mal de lo que son, van a parar allá. Esa es su cárcel, su prisión. Así de sencillo. Por eso acá los ángeles malos le decían a Jesús, no nos mandes al abismo, por favor, no nos mandes. Ellos temen mucho ir al abismo. Si ellos andan en aflicción todo el tiempo ahí en el abismo, es peor. Ese es un tormento para ellos. De ahí salió la doctrina católica del infierno. Vean ustedes que era un lugar de tormento. Pues bien, ven cómo los ángeles mienten a la gente. Ese es un lugar de tormento, pero para ellos. El verdadero infierno es para ellos. Sí existe el infierno. Es un lugar de tormento y sufrimiento. ¿Sí? Pero es un lugar para los ángeles caídos, no para los seres humanos. Interesante. Entonces, este ángel le dijo, somos legión. Bueno, en realidad eran varios
Yo no sé cómo funciona eso, pero es como si fuera un enjambre, ¿sí? Enjambre, por eso se llama legión. Muchos estaban allí en ese pobre hombre. Tommy, tengo Sí, entendido que señor. la legión tiene, creo que 120 demonios. Una El legión. Cira, yo el otro día leía, son 5.000 Son o 5.000. alrededor. Sí. Tremendo. ¿Dónde lo leíste, Pati? No me acuerdo, pero después les digo. Pero es que fue Bueno, hace varios meses. no lo debe. Buenísimo. Ajá. Pero es en la parte del ejército, ¿no? Que una legión se componía más o menos de 6.000 hombres de armas y 300 jinetes. Entonces, Exacto, eso viene de la guerra. Ajá. sí. Ujú. ¿De la guerra? Pero entonces, bueno, teniendo en cuenta que utilizan 6.000 el número 6, ¿no? Pero el número 5 es el número de hombre, entonces probablemente sean 5.000. Interesante, hermano, miren. Qué bueno, aleluya que estemos participando, mire. La legión era una división del Imperio Romano, o sea, era un término militar. Entonces, cuando decían, mándenme en una legión de soldados, era cierta cantidad, y bueno, ustedes ya han averiguado, mire, 5.000 o 6.000. O sea, eran varios, eran muchos, hermano. Imagínense 5.000 o 6.000 demonios en un solo hombre. Uy, Dios mío, claro, con razón este hombre vivía en los sepulcros, se hería, no, o sea, era pobrecito. Y miren cómo el Señor va a salvar a este hombre. Entonces el abismo es el lugar, la cárcel a donde van los ángeles caídos. Ese es el famoso inframundo de los griegos. ¿Ven? Ese es el famoso infierno de los católicos. Existe, queda en lo profundo de la tierra, en las cavernas, hermanos. En lo profundo de la mar, en lo profundo de las cavernas, en las entrañas de la tierra, queda el abismo. Allá está lleno de demonios que han sido castigados. Imagínense en las bases subterráneas, hermanos. He escuchado a Jean, el que hemos invitado, que él dice que allá hay demonios desde la época del diluvio, que están allá castigados. Y eso es bíblico, ya lo vamos a ver. Él dice que cuando van a las bases subterráneas, eso no van solo con armas. Capellanes del ejército van y empiezan a orar, hermanos. O sea, eso no es fácil. Eso no es que pongo una bomba y ya no. Él dice que tienen que ir allá con oración, porque ellos allá están los demonios, los más feos y los más poderosos y los más oscuros están allá y los reciben, esos ángeles caídos los reciben a ellos y les quieren hacer lo imposible. En varios momentos les han quitado la electricidad y usted se imagina que es quedar en lo profundo de las cavernas sin una gota de luz, uno que está acostumbrado a estar en la superficie, que ni con ellos tienen visiones de visión nocturna, unas gafas especiales de visión nocturna, ni con eso, pues mire, son tinieblas impresionantes. Usted se imagina todo o sea, tienen que ir con Dios, hermanos, eso es imposible y rescatar a esas criaturas de allá, de las manos de esa gente, y que los respaldan uno o varios demonios que viven allá, o sea, ellos viven directamente con ellos. Eso es una cosa terrible cuando él narra estas cosas, hermanos. Ese es el abismo y la guerra que está librándose allá. Tommy, pero yo quisiera, pues no sé, de lo que yo he estudiado, hay algo que digamos, el Señor me ha mostrado y es referente a que ellos se encuentran en una cuarta dimensión. Los que Jean y ellos han encontrado son los que a través de todos sus sacrificios humanos han podido llamarlos y ellos han podido entrar. Pero los que no todavía están allá, por eso urge más sacrificios. Sí, sí, es verdad, hermano, sí, es verdad, Cira. Entonces ahí, claro, ellos vienen en otra dimensión y el abismo es como ese lugar, ¿no? O sea, el abismo también va a representar esa dimensión. Vamos a leer otro texto que también nos ilustra sobre esto y está en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 18 al 20.
La hermana Patricia, si nos ayuda con este, porfa, es 1 de Pedro 1, 18 al 20. Con este texto vamos a ver otra parte donde aparece el aviso. Ahí Pedro lo pongo a correr. Él lo puse en pantalla si quiere. Dice acá, dice así, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Espíritus qué? Encarcelados. Ese es el capítulo, es que yo lo estoy mirando acá, San Pedro 1. 1 o será el 3 más bien. De pronto me equivoqué, es el 3. Creo que es 3. No entiendo, o sea, A ver, 1 de Pedro. Vamos a verificarlo. 3. capítulo 3. Sí, 1000 disculpas, hermanos. 1000 disculpas, aquí me equivoqué. 3, vamos a corregirlo, si no, eso se queda así. Discúlpeme. 3. Eso. Listo. Entonces, estos espíritus son espíritus encarcelados, ¿sí ven? Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, les anunció su victoria en la cruz. Y dice acá, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿sí ven? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en ese momento fueron a dar muchos al abismo. O sea, el Señor Jesús no solamente hizo juicio con los humanos, sino también con los que incitaron a los pecados de los antediluvianos, a los que hicieron, a los demonios y todas esas seres que se aliaron con los humanos para hacer semejantes cosas, híbridos y amalgamas y modificación genética, tal cual como lo están haciendo ahora, como en los días de Noé. Y esos espíritus los encarcelaron, los llevaron allá a esa dimensión, a ese abismo, ¿sí? O sea, el sitio existe, por eso ellos les da tan duro que los manden allá, porque es un lugar de tormento para ellos. Y lo que hace esta gente, como decía la hermana Elcira, es sacarlos de allá, ¿sí? Pero al parecer como que se quedan en el fondo de la tierra, en las catacumbas, ¿sí? en las bases subterráneas con sacrificios de niños y eso lo sacan. Yo no sé cómo funcionará eso, un día el Señor nos explicará. No sé cómo funciona eso de sacarlos de esa dimensión, sacarlos de ese lugar, ¿no? Pero prueba de ello es que han salido muchos, ¿ven? Y hay otro texto. Entonces, allá hay espíritus desde el diluvio. ¿Ve? Desde el diluvio. Hay otro texto, Judas. Mamá, si nos ayudas con este. Judas, el capítulo 1, el versículo 6 y 7. Judas 1, 6 y 7. Judas 1, 6 y 7. 1 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Otra vez ángeles en prisiones, ¿qué? Eternas. ¿Ven, hermanos? O sea, el abismo existe, son cárceles. Y en este caso nos está hablando de ángeles que han sobrepasado los límites. Los que se metieron con las hijas de los hombres, se metieron en sus vientres y modificaron el ADN para que nacieran esos gigantes. Eso es fornicación según los ángeles, porque los ángeles no pueden tener sexo, pero sí pueden fornicar. La palabra fornicar en la Biblia significa meterme en un cuerpo que no me corresponde. Eso es fornicar. Por eso la iglesia en la antigüedad, los judíos fornicaron al irse tras otros dioses. Se metieron en otro cuerpo religioso que no les correspondía. O sea, fornicar no es solamente en la parte sexual, es meterme en un lugar donde no me corresponde. Eso es fornicar.
¿sí? Asimismo, en la parte sexual, cuando un hombre se introduce en el cuerpo de otra mujer que no le corresponde, está fornicando, ¿sí? Y en este caso, los ángeles, al meterse en el cuerpo de las personas, están fornicando, ¿sí? Porque son cuerpos que no les corresponden. Y esos son transgresiones que hacen límites. Por eso nosotros, en el nombre de Jesús, podemos reprender estos espíritus, ¿ok? Y mandarlos al abismo. Eso es algo que nosotros no hemos usado. Son armas que el Señor nos ha dejado. Y aquí les doy poder para hollar toda fuerza del enemigo, dice el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, para que empecemos a orar, hermanos, sí, hay muchos ángeles caídos que están molestándonos. Nomás cuando, por ejemplo, si tenemos sueños degradantes, sexuales, esos son sueños hechos por demonios. Ellos están fornicando. No pueden, los ángeles no pueden tener sexo. Quiero ser enfático en eso, pero sí pueden entrar y ponerle películas en la mente a uno mientras duerme, ¿sí? Y esas películas sexuales que le ponen a uno mientras uno duerme, uno piensa que eso es normal. Y los psicólogos dicen que eso es normal. No, hermano, no es normal. Esos son los demonios. Para todos los que nos escuchan, hermanos, el Señor Jesús quiere limpiarnos de todo eso. Y usted, en el nombre de Cristo y por la sangre preciosa que derramó en la cruz por usted y por mí, podemos en su nombre echarlos al abismo porque han transgredido. Desde luego hay cosas en nosotros que les han atraído. Tenemos que examinarnos con Cristo para saber qué nos han atraído. Pero yo quiero decir algo porque la palabra lo dice, para reprender, no cualquiera puede reprender demonios. Recuerde que en Hechos de los Apóstoles también mostraban ahí que habían reprendido y Satanás le ha dicho a Pablo, a Pedro, yo conozco, a usted no lo conozco. Y le pegó una azotada bárbara. Así es, hermano. Sí, no todos pueden hacer eso. Sí, lo dice la palabra, gracias. Esa es bien importante porque puedo caer en el pecado de la presunción. Si el Señor no me ha dado el poder a mí, pues puede buscar ayuda, ¿no? Y estar a cuentas, porque el poder es que uno esté a cuentas con el Señor y poder ir. Eso han sido los testimonios y cuando han tenido que bautizar brujas han sido así. Son hermanos o pastores muy consagrados y al día con el Señor. Porque si uno no está al día, pues por eso le pueden decir, a usted no lo conozco. Gracias, hermana Alcira. Eso sí, así es, hermanos, es estar a cuentas, en obediencia, en limpieza, en santificación, ¿sí? Listo, hermanos. Entonces, eso existe y se puede hacer. Pero entonces volvamos al punto de las trompetas. Pero todavía hay un texto que quiero compartir, que creí que lo ibas a sacar y faltó. Y Sí. está en Segunda de Pedro, si quiere lo buscas o lo leemos todos, Segunda de Pedro 2:4. Ah, sí, también yo lo tengo. ¿Lo lees, Pati? Dale. No, léelo. No, léelo, que es que yo también estoy buscando algo. Bueno, Pedro, dice así. Pero yo creo que Tommy lo tenía, no sé, bueno, dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, ahí confirma lo que Tommy estaba diciendo, que el abismo es el infierno. infierno de ellos. Ay, Señor. Sí, porque no. Sí, de ellos. Eso no es para seres humanos. Fíjese que hay unos que están reservados, o sea, no a todos se les permitió estar por fuera. ¿Por qué el Señor cuando reprendió el demonio gadareno no lo envió al abismo? No lo sabemos, pero no a ellos se les permite, sino hace rato ya nos hubieran acabado. Y no han salido todos. Los más duros están para ser sacados del abismo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La preparación, es que lo que nos espera, hermanos, es duro. Pero en las manos de Cristo vamos a ser más que vencedores. Bueno, entonces... O sea, perdón, yo hago una pregunta. ¿Es decir que algún día van a salir todos de allá?
Así es. Esa es la quinta trompeta para nosotros. Va a ser literal. Todos los demonios, los más malos, los que quedan allá, van a salir. Pero entonces ahí es donde a mí hay algo, pues qué pena, pero de los estudios que yo vengo haciendo no me cuadra porque todavía quedarían faltando, bueno, de otras cosas, ¿no? Quedarían faltando dar las otras trompetas y hay ninguna carne quedaría, eso sería terrible, sería como para los tiempos ya finales, porque ellos son terribles. Imagínense en esa oscuridad, ya llevan como casi 6.000 años encerrados allá, no, menos, pero desde el diluvio fueron encadenados, ellos los tienen allá, el Señor los tiene allá y ellos deben quedarse en esa dimensión, a salvedad que el hombre les abra las puertas. Imagínense donde ellos salgan todos antes de tiempo, pues primero, pues por eso es que debemos prepararnos, porque si no... Si nos acaban. Pero bueno, el texto que ustedes leyeron, ese texto dice que van a ser reservados para el día del juicio. Habría que estudiar es cuándo es ese día del juicio, ¿no? O sea, en qué época, el día del juicio. Ese Entonces, sería el sí. juicio de los vivos, es el último. Tengo una duda Sí, señora. en la parte donde dice que y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña. No entiendo ahí esa parte. Fornicación, Ah, la carne extraña, que no es de ellos, que no es de ellos. Ah, ya, ok. Ya, que se meten en los humanos y hacen cosas, eso es fornicar para ellos. ya, Bueno, entendí. y lo que decía la hermana Elcira, entonces puede ser el juicio de los vivos, el último juicio, el juicio de los vivos. Entonces, ahí están reservados y es para lo último ya. Pero bueno, gloria a Dios que en ese momento ya el pueblo de Dios está sellado, el Espíritu Santo, y ya su destino está listo. Tommy y hermanos, yo no sé, pero hablando de eso que habla Tommy de la quinta trompeta, de sacar esos demonios, yo recuerdo, pero pues bueno, yo no soy buena, nunca fui buena para ver películas, pero recuerdo que inclusive un pastor hizo un estudio sobre esta quinta trompeta aplicada para ahora y yo recuerdo mucho que él mostró un cortometraje, no sé ni qué película es porque la verdad yo no soy buena para eso, y él tampoco lo dijo. Él sacó el cortometraje donde muestran cómo cuando se les vaya a abrir la puerta a esos demonios, cómo ellos empiezan a salir del abismo, o sea, cómo Hollywood empieza a contar que están esperando abrirles esa puerta para que ellos salgan. Y en esa película mostraban que salía cantidad de demonios, eso fue algo impresionante, que estaban en el abismo y que estaban reservados para ese momento. ¿En qué película, Cira? No, es que es un pastor que también hizo el estudio de la quinta trompeta, pero él la hizo aplicando para ahora, o sea, pero para nosotros poderlo aplicar ahora primero tenemos que tener claro lo que Tommy está haciendo y esto es muy bueno. Pero él hizo y sacó los cortometrajes, entonces como ahorita nosotros hemos estado estudiando tanto que Hollywood prácticamente viene siendo la Biblia de Satanás, ¿no? Es como la manera en la que él cuenta sus planes. Sí, porque ahí nos cuentan todos, todo. Sí, Claro que yo, la verdad, yo no soy amante de las películas ni, no. no, o sea, no las veo, Tampoco pero dijo que la vio, pero yo no sé Dios cómo lo encausó. La verdad, él dice, yo no vi la película, pero el Señor me llevó allá. Mostró esa escena donde ellos salen en una ciudad como de Nueva York y se preparan para la guerra, porque se les había abierto la puerta, o sea, la quinta trompeta. En Hércules, la de muñequitos, aparece algo así. Y El también en inframundo. una que se llama Transformers. De pronto sea alguna de ellas, la verdad, Sí. no, él tampoco lo dijo, ¿no? Porque él decía no, y uno no puede ver todo porque pues hay que cuidar las avenidas del alma. Sí, hermanos. Bueno, entonces vamos a ver cómo se cumplió esta parte del abismo. Cuando se muere Cosroes, cómo se cumple esta parte de que se abre el abismo, ¿sí? Que sale de allí. Entonces, para eso tenemos que irnos a la historia de Mahoma, el profeta de los musulmanes. Dice la historia que él se le apareció el ángel Gabriel
Esta es la historia que él cuenta. Él está en una cueva allá en Arabia Saudita, lo que ves Arabia Saudita. Y en una cueva un ángel se le aparece, o cerca de una cueva, algo así, y lo invita a la cueva, bueno, algo así. Pero él está en una cueva, sí, está en una cueva ya. Y él entonces habla con este ángel Gabriel, él dice que es el ángel Gabriel, y este ángel le da toda la instrucción del Corán, la religión de los musulmanes, la Biblia de los musulmanes, por así decirlo, el libro sagrado de los musulmanes, le da todas las instrucciones, le enseña todo lo que hoy se conoce como el Islam. Y él escribe todo esto y es lo que hoy se conoce como el Corán. Esto aconteció allá, entonces vamos a leer dos citas del Corán y ustedes, pues, hermanos, vamos a defender nuestra fe. A ver, vamos a ver qué hay allí, cómo les parece, porque muchos dicen, y he oído muchos adventistas decir que la religión de los musulmanes también habla de Dios, y es verdad que ahí habla de Abraham, sí, habla del hijo de Abraham que tuvo con la sierva, con Ismael, o sea, hay partes bíblicas allá. Pero vamos a ver sus enseñanzas fundamentales, vamos a ver dos versículos del Corán y los vamos a comparar con la escritura para que podamos ver qué fue lo que le reveló este supuesto ángel o qué espíritu fue el que le reveló esto. Entonces, antes de emitir juicios, vamos al Corán. Entonces, vamos a leer un versículo, capítulo 32, versículo 19. El Corán también se divide en capítulos y versículos. Hermana Carolina, si nos ayuda con esta parte. Y vamos a analizar lo que se está diciendo ahí. Quienes crean y obren bien tendrán los jardines de la morada como alojamiento en premio a sus obras. Pues analicemos un momento lo que están diciendo acá. Pues ellos dicen que uno se va al paraíso cuando creamos y obramos, según ellos. Esa es la enseñanza. ¿Cómo lo ven ahí? Analícenlo un poquito. Tratemos de recordar textos bíblicos a ver si concuerda o no concuerda. Quienes crean y obren bien, ¿no? Dice acá. Tendrán los jardines de la morada. Eso se refiere al Edén de ellos, o al paraíso de Dios, como alojamiento en premio a sus obras. Y pues primero, bueno, yo analizo el creer y el obrar y lo traduzco como fe y obras, ¿no? Entonces hasta ahí como que está bien. Pero después dice que el premio que me van a dar es solo por obras. Entonces hay una contradicción desde el mismo versículo, lo que yo entiendo, no sé si estoy entendiendo mal, porque dice que tenga fe y tengo obra, pero solo me van a premiar por las obras, por la segunda parte. Y en comparación a la Biblia en Efesios 2, 8 nos dice, 8 y 9 dice que por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, sí sabemos que también las obras cumplen un papel muy importante y que se tienen que tener porque es el resultado de la fe, pero acá explícitamente el premio es por las obras. Entonces, sí, solo por obras y así te van a premiar y así vas a ser salvo. Vas a ir a esa morada, a los jardines de la morada, que supongo que es el cielo para ellos. Bien, ¿alguna otra opinión? Algo vean ustedes ahí. Bueno, una pregunta, hermanos. ¿La fe es creer solamente? No, la fe, pues sí es creer, pero también vivir de acuerdo a ser consecuente con lo que se cree. Okay. ¿Alguna otra opinión? Dice la palabra que los demonios creen, pero aún así, y tiemblan, pero aún así se rebelaron en contra de Dios. Santiago 2, ese lo tenemos ahí. Amén. Bueno, acá hay dos. ¿Sí? Confianza, ¿no? En el Señor. Entonces puedes creer como los demonios, pero los demonios ya no conocen ni tienen confianza en Dios, perdieron esa confianza, entonces pues no tienen fe. Pienso que la fe es activa y te lleva a obedecer porque tienes esa fe. O sea, si una fe
no es activa y no trae obras, es muerta. La fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2. Así es. Entonces miren que acá para el musulmán él no tiene el concepto de fe. Para ellos la fe es creer solamente. O sea, así los enseñan. Ahora dice la palabra en Romanos, a ver, Romanos 3:28, muy conocido para todos, porque concluimos, dice que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La fe viene primero. Como dice el SIRA, es una fe que produce obras según Cristo, no según mis justicias. Acá entramos al campo de la justificación por la fe, pero no nos vamos a meter mucho a ello, sino ahí nos quedamos. Pero es para que ustedes vean, hermanos, que aunque acá en Occidente no se conoce mucho el mundo musulmán, sus doctrinas están metidas en las iglesias cristianas. Solo cree y pórtese bien. Con eso ya tendrá la salvación, ¿sí? Usted crea que Jesús es el Cristo, ¿listo? Usted simplemente va a la iglesia los sábados, diezme, y ya, tiene la entrada al cielo. No, puede ser que no se predique así como yo lo estoy diciendo, hermanos, pero es la idea que uno se lleva. O por lo menos yo personalmente la idea que yo tenía de la salvación. Creer y obrar bien, como dice el Corán. Y yo no tenía ni idea de que esto estaba en el Corán. Impresionante, hermanos. ¿Sí? Dice, siempre oigo que citan este versículo, que claro, está en la Biblia, pero tiene un significado más profundo, ¿no? Pero no lo hacen ver así. Dice en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, a simple vista, pueden hasta decirlo, cree y serás salvo tú y tu casa. Están, bueno, quitándole una partecita o tal vez mostrándolo muy superficial, muy general, pero no es eso lo que quiere decir el versículo, que es solo creer. Si no es un asentamiento, la palabra creer en la Biblia no es un asentamiento intelectual, solamente como una afirmación intelectual, ¿no? La palabra creer es también ser consecuente, como decía Ma, ser consecuente con lo que yo creo y profeso, que se vea en mi vida, ¿ve? Pero para el musulmán no se clarifica ese creer. El creer simplemente sí, asentir con la cabeza de que hay un Dios, de que hay Jesús, y ya. Ve, hasta ahí llega, solo creer. Y esa doctrina está metida camufladamente en todas las iglesias cristianas, incluyendo nuestra amada iglesia adventista. Y este es el texto que se la hermana Alcilla, Santiago 2:29. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Me encanta esa ironía que le mete Santiago ahí. Sí, porque a veces nos jactamos de que, yo creo en Dios. Yo voy a la iglesia los sábados. Yo diezmo, nos jactamos, que pensamos que eso es creer bíblicamente. Y Santiago, pues sí, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Acá le agrega que los demonios no solo creen, tiemblan ante Jesús. Ya vimos el del endemoniado Gadareno. Le rogaban, le suplicaban, ¿sí? Pero muchas veces el ser humano no tiembla, ni siquiera tiembla. Solo es una afirmación en la cabeza. Sí, creo que Dios, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, la típica frase, hermanos. Ahí están las obras bien. Entonces, es increíble cómo esta doctrina se ha metido, que es netamente musulmana, es del Corán, hermanos. Esto no es de otra parte, sino del Corán. Esto no es católico, eso es del Corán. Impresionante. Porque el Señor me puso a leer ayer el Corán, estas partecitas, ¿sí? Porque yo no quería meter eso, la verdad. Yo decía, Señor, ¿para qué nos vamos a poner a leer ese libro que nada que no, Señor? Pero léanlo, para que se fijen que no es tan lejano. Y a mí me impresionó, yo dije, uy, Señor, ¿cuántas veces yo creí esto? Y no sabía que era musulmán esa doctrina. Vamos a ver otra, la segunda. Allí, la hermana, a ver, la hermana, mi amor, que sigue esto. Por favor, si nos ayudas. Alá ha prometido a quienes crean y obren bien, Alá ha prometido a quienes crean y obren bien, perdón, y una magnífica recompensa. Aquí de nuevo aparece esa frase, ¿no? Creer y orar bien.
Pero acá ya dice que es perdón, el perdón y una magnífica recompensa. ¿Qué creen ustedes de esto, hermanos? Eso es Corán capítulo 5, versículo 9. Alá es Dios en árabe. Dios se dice Alá. Sí, entonces ahí están diciendo ellos, Dios ha prometido a quienes crean y obren bien, perdón y una magnífica recompensa. ¿Cómo lo ven, hermanos? También algo superficial, simplemente crean, obren bien y Dios les dará perdón y la recompensa y ya no se necesita más. Okay, Así de ¿alguna otra sencillo. opinión? Mi amor. Pero sabemos Pues que tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? yo acá como, bueno, eso que magnífica recompensa, ¿no? Como muy, no superficial, como decían. Si uno solo se mueve por la recompensa, pues solo trabaja uno por el dinero o solo por un regalo, sí, como mucho interés veo ahí. Aquí yo veo algo que en los dos, llamemos versículos, se repite y en lo personal no me gusta y me crea como un poco de inquietud. Y es que eso lo escuchamos hoy en día. Crean lo que usted quiera creer, pero crea. Y cuando uno va a la palabra, un escrito está, usted no puede creer en lo que usted quiera creer. Usted tiene que creer que el Padre envió a su Hijo y que a través de su Hijo, todos aquel que lo acepten, nosotros somos salvos. Entonces, yo siempre he visto que Satanás siempre dice verdades a medias y creer, por eso es que muchos hoy en día, hoy el modernismo es, y así es, uno escucha muchos programas, digamos, de noticias y ahorita como está la conmoción de todo el mundo, crea, usted no sé cuál sea su Dios, cuál sea, pero usted crea, pero un escrito está, yo creer, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Dios dio a quién, a su Hijo, porque todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. O inclusive el Sira, perdón, también dicen ten fe. No, es que hay que tener fe, pero no dicen fe en Dios, sino Sí, dicen simplemente tener fe. entonces eso sí es, pero el Señor nos entrega la profundidad y la salvación. Nosotros como cristianos lo tenemos claro, pues que viene por nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida, y la misma palabra lo dice. No veo el amor ahí, no he visto el amor. Veo como si fuera un Dios que compra a las personas. Solo les pide creer y obrar, no les pide nada más y les paga como por eso. Y no veo el amor, el conocer, sí, el amor del Padre que entonces no te bendice o no te da nada, no te muestra su amor si no crees, si no entiendes y si no obras. Amén. Sí, así es. Estoy de acuerdo con eso, esa afirmación. Entonces acá el perdón es un asunto de creer y obrar bien. ¿Cuántos no hemos llegado a creer eso? De que Dios me perdona solo por creer y obrar bien. Qué trampas tan terribles. ¿Sí? Y esto es musulmán, no es católico, es musulmán. Increíble. Lo que dice la Biblia, hermanos. Escrito está, Romanos 3:28. Por tanto, perdón, hermanos, acá me equivoqué, disculpen por eso. Acá es Hechos 3:28. Ay, Señor. Por tanto, arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean ¿qué? Borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Sí, Hechos 3:19, hermanos, Sí, disculpen, Hechos 3:19 3:19. y 20. Entonces, miren que el perdón es por el arrepentimiento, perdón, acá, Hechos 3:19. Genuino, el Corán no habla de arrepentimiento, ¿ok? O, bueno, por lo menos en esas citas debió hablar de arrepentimiento si era verdad lo que estaba hablando. Y conversión no habla de conversión, ¿sí? También hasta donde yo he leído, ¿sí? Arrepentimiento y conversión, clarito, para que vuestros pecados sean borrados. No es solo arrepentirse, ¿sí? No es solo pedir perdón. Es también una conversión, cambio,
en el carácter. Sí, aquí está implícito, la conversión es un cambio en el carácter. Y así es que se borran los pecados. Los pecados no se van a borrar si solo me arrepiento. Interesante. Es como una indulgencia, o sea, yo creo y obro y pago para que me perdonen, pero ni siquiera estoy arrepentida. Entonces puedo hacer cualquier cosa en mi vida y el solo hecho de obrar o dar limosna o cosas así, pues para ellos ya obtienen el perdón y magnífica recompensa. Así es, y el Corán de hecho dice Alá el indulgente. Esa palabra no aparece en la Biblia, el indulgente. Esa palabra viene de indulgencia, algo que yo pago para que me perdonen, o algo que yo doy para que me perdonen. El ser humano no puede dar nada a Dios para que lo perdone, nada. Es Dios quien lo dio todo para que podamos ser perdonados y limpiados. Entonces, hermanos, esto hay que tenerlo bien claro. Mire cómo, como dice el Sira, el enemigo mezcla verdad con error. Entonces, el que se le apareció a Mahoma no fue el ángel Gabriel. El que salió del abismo ya es un demonio que se le presentó a él y le entregó toda la doctrina del Corán. El Corán actualmente es la segunda religión más grande del mundo. Después del cristianismo es la más grande del mundo, con 1.600 millones de seguidores. Es una cosa impresionante, hermanos. Y bien tenía razón la Biblia, que esto se volvió como humo. Esta doctrina es un humo que sale del abismo, ¿sí? Por eso está Apocalipsis 3, si me permiten leerlo. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces la Biblia usa una simbología llamada langostas de ese humo. El humo es la doctrina del Islam. El humo es la doctrina del mundo musulmán, ¿ok? Estas enseñanzas del Corán, la Biblia los describe como humo, y ese humo sale del abismo, de la cárcel de los demonios. Allá salió en esa época del 620, estamos hablando de Mahoma, sale un demonio del abismo. Cuando se muere Cosroes, sale un demonio del abismo, le entrega la doctrina a Mahoma, y Mahoma la esparce como humo, y ellos se vuelven como langostas, porque Mahoma construye un ejército, y ese ejército, siempre que la Biblia habla de langostas, es un ejército, un enjambre grandísimo. Mahoma empieza a conquistar. Mire, a Mahoma no lo querían ni su propia gente. ¿Sabían ustedes eso? Yo no sabía eso. Los mismos árabes no querían a Mahoma, y muchas veces lo intentaron asesinar. Y Mahoma se armó de un ejército, porque Arabia era muy pacífica en esa época. Ellos sí eran paganos, politeístas, pero cuando llega Mahoma con esa doctrina, lo querían acabar. Y Mahoma entonces construye un ejército, el enemigo le ayuda y construye un ejército y empieza a conquistar toda Arabia. Él se muere más bien rápido, y sus sucesores empiezan a esparcir este humo, esta doctrina, por toda la región oriental del Imperio Romano. Y es así como se cumple esta parte de la profecía. Y acá dice que se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Los escorpiones es un símbolo de actividad demoníaca, ¿sí? Porque eran demonios los que estaban detrás de estos ejércitos de Mahoma, los mahometanos. Por eso dice la Biblia, hermanos, en Lucas 10:19, hermana Alcira, así es tú, por favor. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Entonces, las serpientes y escorpiones acá es símbolo de demonios, diferentes clases de demonios. Siempre que hay un escorpión hay demonios, hermano. Entonces, acá, por eso, Apocalipsis 9:3 está usando dos figuras, una de langostas, que es el animalito ese que va por las cosechas y acaba, eso viene en enjambres grandes, y escorpiones para hacer referencia a que detrás de ellos estaban demonios, ¿sí? Poderosos asolando la tierra. Entonces los ejércitos de Mahoma salen a conquistar la tierra, y vamos a leer un parrafito y luego vemos un mapa y ya con eso terminamos, hermanos.
Vamos a leer acá Daniel Apocalipsis, la página 473, a ver qué dice allí el hermano Urias Smith de este cumplimiento. ¿Quieres decir algo? Okay. Este cumplimiento. Entonces, hermana Lucy, si nos ayuda, por favor, Daniel Apocalipsis 473, acá lo ponemos en pantalla. Una falsa religión fue establecida, la cual, a pesar del azote de las transgresiones y la idolatría, llenó el mundo con oscuridad y engaño, y enjambres de sarracenos como langostas se esparcieron sobre la tierra y rápidamente extendieron sus estragos sobre el imperio romano, desde el oriente hasta el occidente. Las langostas, símbolo de los árabes, vinieron desde Arabia, su región nativa. Vinieron como destructores, propagando una nueva doctrina e incitados a la rapiña y la violencia por motivos de interés y religión. Gracias, hermana. Entonces, antes de entrar al mapita, palabra sarracenos es como se conocen a los seguidores de Mahoma. ¿Ok? Los seguidores directos de Mahoma que son árabes, porque hay musulmanes en otros países. Ahora, ¿de dónde viene la palabra sarracenos? Sarracenos viene de sarra, que significa manos. ¿Ustedes se acuerdan cuando la esclava de Agar, la sierva de Agar y Abraham, con la que Abraham tuvo un hijo llamado Ismael, era el momento de que ellos se fueran de allí, de ese hogar? Y el Señor le dice a Abraham, escucha a tu esposa. Entonces la esposa le dice que se vayan ellos dos, se va Agar e Ismael, ¿cierto? Y ellos llegan a un momento allá al desierto donde no tienen nada y Agar se quedó dispuesta a morir. Dijo, ya no tenemos nada y voy a dejar a mi hijo acá. Y ahí llega el Señor en su infinita misericordia y les promete que de Ismael saldrá también mucho pueblo. Príncipes saldrán de él, si no estoy mal, dice la expresión de la Biblia. Y esa familia de Agar e Ismael es lo que da origen a los árabes, hermanos, a los árabes. Pues resulta que Agar salió con las manos vacías. Agar no salió con oro y con plata y con riquezas, tal cual es que ella se queda en el desierto esperando a morirse. Tenía las manos vacías. Sarra es manos. Sarra significa manos, ¿sí? Y sarracenos, los de las manos, o los descendientes de los de las manos vacías. Increíble eso. Entonces de ahí viene esa palabra extraña, sarracenos. Y así se conocen las enciclopedias y así lo se conoce aquí en el libro de Daniel Apocalipsis. Entonces es ese pueblo, seguidores de Mahoma, descendientes de Ismael, árabes de la región de Arabia Saudita. ¿Listo? Esos son los sarracenos. Para efectos prácticos los llamamos árabes o mahometanos. ¿Sí? Yo siempre he tenido una pregunta de, bueno, yo sé que hubo un error ahí, ¿no? No se debió hacer eso, ellos debieron haber esperado al hijo de la promesa, pero cuando se tiene que ir Agar, ¿por qué se va con las manos vacías? ¿Por qué no le da, no sé, alguna dote o algo? ¿Por qué con las manos vacías? ¿Por qué así? Ellos mismos cometieron ese error, ¿no? Yo no sé, mi amor. Si alguien tiene alguna idea. La verdad no sé. Yo pienso que es porque es como cuando el Señor manda a los discípulos, ¿no? ¿Qué le dice que vayan con qué? ¿Con qué le dicen que vayan? Le Con lo dicen mínimo, que ¿no? lleven comida, que lleven provisión. No, con nada, con... Nada. Ese es el modo en el que procede el Señor. ¿Por qué lo hizo con ella? No lo sé, pero lo hizo. Y es curioso que el Señor siempre cuando da una orden y hay una promesa, la garantía está ahí y se la dio. Interesante, sí. Bueno, pues no era
bueno, no sé la palabra, lícito que Agar tuviera ese hijo con Moisés, ¿fue? Abraham. Con Abraham. Entonces sería pues consecuencia de su error, lo pienso yo así, pero pues no sé, sería por ese lado, se me ocurre. Bueno. Sí, esa dependencia, lo que dice el Cira es muy cierto porque es la dependencia al Señor y el creer en la promesa de que igual iba a ser una nación poderosa, ¿no? Grande. Entonces, en cierta forma, Dios es el que se iba a encargar de Agar. Me vino a la mente una oración que le hizo, una petición que le hizo Abraham al Señor. Después de Isaac, él dijo, no, no olvides o sea, le encomendó su hijo Ismael. O sea, sí, o sea, en ese amor de padre, porque hay que entender también que pues, era su hijo, ¿no? Y pues para él fue muy difícil desprenderse de Ismael, ¿sí? Y el Señor le dice, no, hazle caso a Sara, esa es mi voluntad. Pero ahora en alguna parte le dice, Señor, acuérdate de Ismael, o sea, no, como que no me lo dejes, por favor, no me lo... O sea, es una petición, una respuesta a la oración también de Abraham, ¿sí? Y también una forma de hacerle ver a Agar y a Ismael de conocer a Dios, de que dependieran de él. Se supone que ella era una esclava. Se supone que ella pues no tenía ni voz ni voto, era lo que los amos dijeron. Ella no tenía la culpa de lo que había sucedido, ¿no? En cierta manera. Luego sí se orgulleció, o sea, su orgullo creció y porque fue el que le pudo dar el hijo y bueno, todo lo que viene a acontecer. Pero ella en ese tiempo tuvo que haber conocido de Dios a oídas, como Job. Pero a través de esa promesa, y ella debió haber escuchado las promesas, debió haber visto la promesa de Abraham, de Sara después de vieja, tuvo hijos, o sea, ella debió haber conocido esa parte, ahorita le tocaba a ella vivirlo, ¿no? Sí. Bueno, hermanos, qué bonito reflexionar entre todos con ayuda del Señor. Y bueno, entonces el Islam pues se propagó por todo el Imperio Romano de Oriente y llegó hasta España, hermanos. Sí, mejor dicho, el Papa se vio rodeado. Es interesante cómo el Señor le puso freno al Papa. Y desde ahí, el enemigo más acérrimo de los católicos han sido los musulmanes. Por eso es que escuchamos que queman iglesias católicas por allá en ciudades musulmanes. Los católicos han infiltrado también el mundo musulmán. O sea, ha sido una guerra tremenda que siempre se ha tenido. Aquí todo ese color moradito son todas las conquistas de ellos y prueba de ello también de que llegaron a España es que nuestro castellano tiene muchas palabras de origen árabe. Yo no sabía. Y son más de 4.000 palabras que tienen origen árabe. O sea, ellos afectaron allá culturalmente una cosa que tenían los sarracenos o los seguidores de Mahoma, estos árabes, es que su cultura es muy fuerte y ellos querían vender su religión, por así decirlo. Y fue muy fuerte la influencia de ellos. Entonces, hasta el mismo castellano lo afectaron, ¿sí? Por ejemplo, la palabra aceite. Aceite es una palabra árabe. Totalmente. A la palabra almohada es árabe. Y así hay como 4.000 palabras que son árabes. Entonces, ahí se ve el influjo, la influencia que tuvo también en nuestra propia cultura, como latinos que somos, el mundo árabe. Y ya vimos que las doctrinas falsas de justificación por la fe provienen de los árabes, ni siquiera del mundo católico. Los católicos también creen que la salvación es por la fe, ¿sí? Claro, también hay cizañita allí, pero el mundo musulmán, o sea, ha influido bastante en la justificación por la fe. Por eso, hermanos, dice el versículo que salió humo, voy a volver aquí al 1, al 2, salió humo, y a ver, ahora se me perdió el 2. Salió humo del pozo y oscureció el sol. ¿Sí lo ven? En Apocalipsis 9:2, hermanos. Qué pena que me volví aquí demasiado y no lo encuentro. Bueno, 9:2 dice
que salió del pozo del abismo humo. ¿Y oscureció qué cosa? ¿Sí? ¿Estamos ahí? El sol. Apocalipsis. El sol. ¿Y el sol es símbolo de qué? ¿De qué símbolo el sol? En Apocalipsis. ¿Justicia? Sí, la justicia de Cristo. ¿Sí notan cómo oscurecieron con la doctrina de los musulmanes el sol, que simboliza la justificación por la fe de Cristo, la justicia de Cristo? Ellos fueron, bueno, no me refiero a las personas porque para ellos también hay salvación, pero el enemigo entró en ellos con esta doctrina y, como dice la profecía, como si fuera un humo, sí, como si fueran langostas, infectaron todo el mundo conocido de esa doctrina. Ya hoy en día todavía creemos que el perdón y la salvación funcionan así como lo leímos en el Corán. Bueno, o sea, eso es algo que impactó todo el cristianismo, hermanos, todo el cristianismo. De ahí es que el enemigo oscureció el sol, oscureció la verdadera justificación por la fe. Y el Papa se vio rodeado y envió muchas cruzadas para tratar de acabarlos, pero eran como langostas, era imposible acabar. El Papa siempre quiso Jerusalén, cosa curiosa, siempre quiso tomarse Jerusalén y gobernar todo el Oriente. Ese siempre ha sido su sueño, sistema papal, pero el Señor no lo permitió y Jerusalén quedó a manos de los árabes. Quedó a manos de los árabes, por eso que allá vemos la famosa mezquita que está allá en Jerusalén. Es uno de los 3 lugares más sagrados para los musulmanes, ¿sí? Y de aquí ustedes ven, este es Arabia, conocer un poquito Arabia Saudita, acá los hijos de Ismael. Esta es la Meca, ven esa caja negra, y es donde está ese templo, ¿cómo se llaman los templos de ellos? Los mezquitas, la mezquita más importante de ellos es en la Meca, y la otra ciudad importante es Medina. Son las 2 ciudades más importantes para los musulmanes. Y la tercera ciudad más importante y más sagrada es Jerusalén. Por eso es que los judíos actuales no han podido hacer su tercer templo allá en Jerusalén, también son planes de Dios. Es increíble cómo el Señor tiene control absoluto de todo, hermanos. El Papa no pudo hacer lo que quiso, no pudo tampoco gobernar a sus anchas. A su vez, esto trajo alivio en medio de toda esa persecución, porque es que a veces hablamos de 1260 años como si el Señor se hubiera olvidado de su pueblo, sí, o sea, como que toca cumplir la profecía, ahí los dejo y me voy y en 1798 vuelvo. No, hermanos, desde el mismo instante que empiezan los 1260 años, el Señor está protegiendo a su pueblo, protegiendo, ya sea por medio de los persas, ya sea por medio de divisiones entre los mismos enemigos, porque esto es una división clara. Yo acá ya no me explico, yo digo, Señor, pero me preguntaba anoche, ¿cómo es que Satanás hace esto? O sea, ¿cómo es que él mismo se ataca a sí mismo? O sea, ¿de dónde? Es muy raro eso. Y yo le preguntaba al Señor, ¿será que es que algún demonio poderoso de él se le sublevó al mismo Satanás? Como si se le hubiera sublevado, ¿sí? Porque el que salió del abismo es como si hubiera salido bravo, pero bueno, son pensamientos que comparto, hermanos, pero probablemente no son así. Pero es bien raro esto, ¿no? Y el Señor confunde a los enemigos y se atacan entre ellos mismos. Entonces, es para pensar, primero para alabar a Dios, porque Él ha tenido control de todo. Si no hubiese existido esto, hermanos, el Papa hubiera gobernado a sus anchas y hubiera acabado con el pueblo de Dios. Esos son frenos. Sí, hermanas. No, yo quisiera solo dar 2 aportes y hacerte una pregunta, Tommy. Primero te la hago referente a toda esta invasión. ¿Hubo muchas muertes? Sí, mucha muerte, sí, pero no del pueblo de Dios. Es lo más impresionante, porque ellos, como lo vamos a ver más adelante, de una forma increíble, ellos terminan protegiendo, tolerando a los cristianos.
su furia va directo contra el catolicismo. Es impresionante, directo al catolicismo. Y estuvieron a punto de entrar a Roma, pero no lograron. Y bueno, yo quiero dar como dos aportes, pero a la vez una pregunta. Cuando uno lee acá que dice en el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fíjese que es algo para uno también analizar qué características tiene cada animal, ¿no? Y entonces cuando Tommy habla acá que se expandió grandemente, cuando hay una invasión de langostas, eso es impresionante, devoran todo, ¿no? Eso llegan y cultivos los devora totalmente. Pero curiosamente, que es lo que vemos, lo que Tommy estaba explicando ahí, que sucede, cómo se esparcen, curiosamente acá nos dice, que nos da otra característica, y dice, como tienen poder los escorpiones, ¿de qué? Se les dio un poder. ¿Y el poder cuál es? Porque es que ese poder es también para analizarlo para este tiempo. No es un poder que tiene los escorpiones y se lo dio el Señor, llamémoslo acá. ¿Qué hacen los escorpiones? Y estaba averiguando y confirmando porque yo sabía, solamente hay una clase de escorpión que mata. El resto de los escorpiones paralizan. Y estaba mirando todos los síntomas y hay un entumecimiento y un hormigueo, o sea, frena, lo paraliza. Paraliza el órgano, paraliza donde te tocó. Y prácticamente es cuando Tommy llega y dice que aquí los frenó, los paró, iban a tener esta característica de estos arrianos, como tú dices, los islámicos, iban a tenerlo y iban a parar, llamemos, iban a entumecer un poco el poder, porque si en esos 1260 el Señor no interviene, la catástrofe, llamemos, de muerte se hubiese sido más grande, ¿no? Y sería bueno mirar para este tiempo qué tipo de entumecimiento estos demonios se está ejerciendo y ejercerá para este tiempo. Y dos, un aporte también, que es muy interesante ver estos pioneros que nos dejan ejemplo. Cuando a veces uno ve que los hermanos nos dicen, hermana, es mejor orar, o sea, eso no miremos eventos, no, ellos seguían mirando los eventos pasados, eventos presentes y eventos futuros para poder que el Señor le pudiera aclarar y poder entender los tiempos que ellos estaban viviendo. Entonces, es muy gratificante ver cómo el Señor ha trabajado antiguamente y cómo lo está trabajando hoy en día con su pueblo, con grupos pequeños que quieran aprender de él. Gracias. Sí, interesante. Elcira. El sábado pasado leímos una cita donde la hermana White, instruida por el Señor, dice de los 4 libros que son mandatorios, que son, digámoslo así, que se deben siempre predicar constantemente, y el primero era Daniel, Apocalipsis y Vida de Smith. El segundo era Conflicto de los siglos, profecía, miren, eventos. El tercero era Deseo a todas las gentes, justificación por la fe. Y el cuarto era Patriarcas y profetas, para entender la Biblia, ampliarla. Entonces miren cómo se refleja la categoría y clase de educación que el Señor le daba a nuestros hermanos pioneros, tan fuerte, tan tremenda, y ellos literalmente eran comedores de libros. Qué cosa impresionante para ellos leer, pero leían todo basado en la palabra, todo en la palabra, ¿sí? Entonces, si leían cosas de medicina, basado en la palabra; si leían cosas de historia, basado en la palabra. Y la historia, dice la hermana Joy, que es una de nuestras deberes, así como debemos estudiar nuestro cuerpo, fisiología, medicina básica, también debemos estudiar historia. Ella dice eso. Y qué bonito estudiarla con la Biblia, porque ahí podemos ver la providencia de Dios, hermanos. Entonces, queridos, queridas, que estamos viendo ahorita, paro en Bogotá, violencia, todo esto, hermanos, el Señor está al control. Eso puede aparecer un ejército de la nada, puede aparecer una confusión entre ellos, no se preocupe por eso, que el Señor está al control.
preocupémonos por nuestro carácter, porque aquí en esta profecía vamos a ver algo muy interesante ahora en la tarde, si me permite, de por qué ellos, o sea, por qué ellos se fueron directo a hacerle guerra al papado, pero no tocaron al pueblo de Dios. No tocaron al pueblo de Dios. Usted lo puede ver ahí en el siguiente versículo 4 que vamos a estudiar esta tarde. Ellos no podían tocar a los que tuviesen el sello de Dios. Y así se cumplió literalmente, por mandamiento. Tommy, yo otra cosa que veo, no sé si es que a veces uno quiere encontrarlo o no, pero es que lo veo y los invito a ver si de pronto estoy equivocada. Y ese freno literalmente lo estamos viendo hoy en día, donde Dios la verdad no levante este grupo de los de la alianza a parar, un poco hermanos, estaríamos gravísimos, gravísimos y yo lo veo como con que ahorita el Señor le permite uno ver esto, o sea, por su infinita misericordia por su pueblo. ¿Por qué? Porque no estábamos dormidos, todavía estamos, yo creo que somnolientos, otros muy dormidos, pero en medio de su infinita misericordia y uno ve cómo les ha puesto el pare, llamémoslo también al papado. O sea, todo esto estaba con los jesuitas infiltrados a venirse y pues sí, al darse este cambio y este freno, pues es como cuando anoche les decía, es un nido de serpientes, usted le pega ese nido y esos se alborotan y pues obvio, vienen a atacar, pero es preferible esto a lo que Satanás en la primera opción tenía planteados con estos de la cabal. Nos hubieran acabado, hermanos. Maestro, éramos en plena Tercera Guerra Mundial, versión cabal, o sea, para acabarnos. Impresionante. Gloria a Dios. Que esto sea entonces un refrigerio, pensar que el Señor tiene el control de esto, no es que se vaya y no. Él le pone límites al maligno y a sus ejércitos, límites. Y su primera mirada está en su pueblo, en los que le obedecen. El que toca a su pueblo toca a la niña de su pueblo. Para eso es muy sagrado. Entonces ni Satanás se puede meter con su pueblo. ¿Qué nos toca a nosotros? Entregarnos y obedecer. Agachar nuestra cabecita y obedecer. Sí, Señor, como tú quieras, para honra y gloria tuya. Bueno, hermanos, yo no tengo nada más por este momento. En la tarde, tempranito, para poder terminar esta trompeta, hermanos. Y bueno, si hay algún comentario más, vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos pudimos reunir un sábado más para leer de tu palabra, para aprender, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones en los corazones qué es lo que debemos de aprender, qué es lo que debemos de ver. Danos cada día más discernimiento y sabiduría para entender todo lo que estamos estudiando, Señor, y danos esas ganas de aprender cada día más. Y que nos deleitemos en tu palabra, Señor, y que de verdad el sábado sea delicia para cada uno de este grupo, Señor. Que anhelemos que llegue el sábado para que, primero, pues va a ser un descanso y segundo, porque vamos a aprender cada vez más de ti. Señor, danos tu bendición y que en la tarde nos podamos reunir con las mismas ganas, con la misma alegría, esperando saber más de ti. Quédate en cada corazón, en cada hogar y ayúdanos a seguir adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.